La iglesia nos invita hoy a celebrar la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, y para ella el evangelio que coloca como evangelio de meditación la misa es el de Mateo 16, 13, 19. Mateo 16, 13, 19. Vamos a tomar este texto bíblico y por medio de él vamos a profundizar sobre todo en la figura de San Pedro, aunque pues los dos apóstoles serán hoy los que están de celebración, de fiesta, pero sobre todo nos vamos a centrar más en la figura de San Pedro. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Mateo 16, 13, 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hermoso texto que nos recuerda el momento de esta conversación y esta profesión de fe de parte de Jesús hacia Pedro y de Pedro hacia Jesús, porque se da en los dos aspectos, es la que nos invita a meditar la iglesia en esta celebración de San Pedro y San Pablo. Nos dice y empieza el texto hablándonos de que han pasado ese valle del Jordán y Jesús está con los 12 en la región de Cesarea de Felipe, ¿sí? Es una región al pie del Monte Hermón, y allí el maestro quiere tener un tiempo a solas con sus discípulos, para compartir con ellos y también para revelarles en cierta manera algunos aspectos importantes de su persona. Y una manera que encuentra Jesús de entrar en la conversación es justamente preguntarles a ellos qué es lo que han escuchado hablar de él, ¿sí? De él, de su misión, de él como persona, ¿sí? De una u otra manera, los discípulos han escuchado muchas cosas sobre su maestro y pueden tener muchas respuestas. Pero ahora la pregunta también es para Pedro directamente. Es muy normal que en una comunidad la gente se haga ideas de los demás, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que son influyentes en la comunidad. La gente se hace ideas y en muchas oportunidades esas ideas llevan a la gente a tener ideas equivocadas, aunque algunos pueden tener también la claridad acerca de quién es una persona, ¿sí? Prácticamente los discípulos se dan cuenta, al menos en la charla de los discípulos, hasta ahora nadie lo ha reconocido como el Mesías, lo han acercado a la imagen del Mesías, cuando lo comparan con profetas, lo comparan con Elías o con Juan el Bautista en otros casos, ¿sí? Pero hasta este momento no hay un ajuste directo con esa imagen que Jesús quiere que los discípulos tengan sobre él. Jesús no quiere hacer ningún comentario, ¿sí? Simplemente lo que quiere es escuchar. Lo que le importa es llegar. Parece que es lo que busca, llegar a ese momento en el cual también esta misma pregunta sea directamente lanzada a ellos, ¿verdad? A los discípulos. Al fin y al cabo es lo que quiere al estar a solas con ellos, lograr tener un tiempo para acercarse a ellos y a través de ese compartir lograr descubrir qué piensan o qué tienen en su corazón. Ellos han respondido a la primera pregunta según lo que han oído de la gente, ¿sí? Pero a esta segunda pregunta que se viene hoy, según el texto, el único que responde es Pedro, ¿sí? Y Pedro lo responde de una manera perfecta, en el sentido que no ha sido una cosa que salga de él, sino que
que esa tarea de conocer a Jesús como Mesías, esa misión es una misión que es revelada por Dios Padre, no es que alguien se lo invente. De una u otra manera entendemos que todos los planes, que toda la historia, la lectura de la historia de salvación, la lectura del pasado y la lectura de los acontecimientos en torno a Jesús hoy nos pueden dar a entender que Jesús era el Mesías esperado. Pero en ese momento para los discípulos, para Pedro, esa claridad no es una claridad que venga de su inteligencia, de su sapiencia o de sus estudios, sino al contrario, de una ayuda divina que le ayuda justamente a eso, a descubrir quién es realmente Jesús. Esta confesión de Pedro sobre ese Jesús ya está bien clara, digámoslo así, aparece claramente aquí, ¿sí? Mateo sigue ordinariamente un esquema según el cual, muy parecido al del Evangelio de Marcos, y en este lugar no se mencionan, por ejemplo, unas palabras como las palabras Hijo de Dios vivo. Lucas tampoco las menciona. Es muy posible que Mateo lo que quiera hacer es anticipar lo que sería una cosa que después van a experimentar ellos o que se va a experimentar con la resurrección, digamos, el Hijo de Dios vivo. Sería como la imagen más clara de la resurrección, como una luz desde la resurrección que iluminó este momento en el cual fue expuesto el texto bíblico que hoy meditamos, el de Mateo. Reconocer a Jesús como el Señor es entonces la cosa que hace Pedro hoy, ese conocimiento que en cierta manera, si vemos, va muy por encima de todo lo que la gente pensaba o decía. Aunque a un punto yo me pregunto, ¿realmente Pedro tenía claridad de todo lo que estaba diciendo? Esta confesión de Pedro era una confesión no solamente una iluminación de Dios, sino también tenía todo claridad sobre todo el peso que tiene el Mesías, esa palabra en la vida de Jesús. Quizás no, porque todo fue un proceso de crecimiento espiritual. Sabemos que después de esto Pedro termina negándolo y sabemos que aunque era aquel hombre efusivo que estaba dispuesto a dar la vida, no fue capaz, pero al final de su vida lo hizo. Entonces es todo un proceso en el cual ese conocimiento del Mesías no solamente se queda en algo revelado por Dios, sino algo que empieza a mover desde dentro del corazón del apóstol para ser un verdadero testigo de su Mesías, de Jesucristo. Esta es quizá una de las cosas más sobresalientes del texto bíblico y que nos ayudan también a meditar en este día en que la iglesia celebra a San Pedro y a San Pablo, ¿sí? En esa promesa que hace a Pedro también hoy, que la vemos aquí, que le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Siempre vamos a encontrar ahí una discusión entre los católicos y los demás cristianos acerca de lo que significa esta piedra. Algunos dan a entender que Jesús estaba señalando una piedra que estaba por ahí al lado. En realidad, la única piedra, si no es Pedro, sería el mismo Jesús. Aunque debemos entender que al fin y al cabo ese juego de palabras que hay entre lo que era Pedro y piedra, cosa que es muy entendible en el español nuestro, ¿verdad? Entre lo que es una roca y Pedro, porque prácticamente la palabra es muy similar. Eso mismo sucedía en los originales griegos, ¿sí? De la koiné. Era tan similar las palabras que era fácil de entender que se estaba refiriendo a Pedro más que a Jesús mismo, ¿verdad? Jesús conoce que hay una misión especial que se le va a encomendar a Simón Pedro, ¿sí? Por eso le dice: tú eres Pedro, tú eres la roca. Esa roca nos recuerda también esa roca de la antigüedad de Yahvé, nos recuerda a Abraham, nos recuerda la fidelidad de Dios, todo lo que significa esa roca firme que aparece en el Antiguo Testamento, está, pienso yo, muy referida también en este texto a San Pedro. Jesús elige a Pedro como el fundamento de su iglesia. Jesús quiere construir algo nuevo desde ese fundamento, desde Pedro. Y esto nos muestra algunas cosas, entre otras que lo crea sobre un fundamento humano. Pedro no fue perfecto desde el comienzo, tuvo muchos errores, muchas traiciones, infidelidades, pero al final fue un ejercicio en el cual a través de este caminar con Cristo fue entendiendo cuál era su misión y su tarea. Una última cosa que está aquí en el texto también, cuando habla de las puertas del infierno que no prevalecerán sobre ella, esta palabra sobre poder de la muerte, pienso yo que nos ayuda a llevar un poquito más allá
del momento simple de esto que está sucediendo, sino que nos lleva a pensar en la resurrección misma de Cristo y la promesa de la resurrección para nosotros, para todos los seguidores de Cristo, ¿verdad? Eso promete que la iglesia va a sobrevivir, ¿sí? No obstante haya fuerzas de destrucción y de muerte, habrá esa posesión de la gracia, ¿sí? En ese sentido lo vamos a comprender y la iglesia nos lo va a ayudar a entender a través de los textos bíblicos y a través del desarrollo de la teología, de ese sentido de la esperanza del cielo, ¿verdad? Que ya el Evangelio nos la aclara, pero la iglesia nos va a ayudar muchísimo más a entender e interpretar justamente esa esperanza del reino de los cielos, ese poder de Dios que está por encima de los poderes del infierno. Démosle gracias al Señor por esta fiesta de San Pedro y San Pablo y pidámosle a Él mismo, al mismo que lo eligió a Pedro y eligió a Pablo también para sobre ellos fundamentar la vida de la iglesia, que nos dé a nosotros la capacidad de crecer también en la fe todos los días, que nos dé la capacidad de seguir buscando en nuestra vida diaria ser fundamento para cada una de las responsabilidades que tenemos como padre de familia, como pastor de una iglesia, o como profesor, o simplemente con el trabajo del hogar, de la casa, que sepamos descubrir que somos también una piedra en la construcción de la iglesia, una piedra que va a ser útil para levantar el edificio entero de la iglesia. El Señor nos conceda una jornada llena de bendiciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.